Y lo que los nenes, viste que cuando los chicos empiezan a hablar, los padres empiezan a disputar a ver quién que dice si dijo mamá o papá primero, ¿no? Esa pelea, ¿no es cierto? Y la mujer le está diciendo abuelo, Roberto. Me va a decir mamá. Y lo primero que balbuceaban los chicos era esa palabra, mamá. Y Jesús nos hace entender que eso quiere decir papito. Y nos revela a nuestro Dios, no solamente como un Dios ajeno, lejano, sino como un papá maravilloso, que nos abraza, nos cuida, nos sostiene, nos eligió, como nos dijo hace un par de semanas, y transforma nuestra vida para bien, siempre. Y es un papá que no se muere, y es un papá que sabe ser padre, de la manera que cada uno de nosotros necesitamos. Ese es el papá que le estamos cantando recién. ¿Sí? Ese es el papá que le estamos cantando recién. ¿Me ayudan? Estaba diciendo esta semana, ¿cuántos se acuerdan de Nelson Mandela? ¿Lo escucharon hablar? Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un hombre que en Sudáfrica había un tema de racismo muy importante. Un grupo de gente a ver cómo explico la historia. Holanda fue la que colonizó Sudáfrica, el sur de África, y cuando se independizaron, apenas el 3% de la población era rubia y de ojos claros, y el resto era como casi todos los africanos de tez oscura, pero ese 3 al 4% de la población empezó a maltratar y a esclavizar al otro 90 y pico por ciento de la población, hasta que se levantó un grupo de gente, entre ellos este tal Nelson Mandela, y al tal Nelson Mandela lo agarraron, lo hicieron muy sencillo, ¿viste? Cuando hay poder y autoridad, lo que hicieron a Nelson Mandela, lo mandaron en cana, lo mandaron preso, tuvo 27 años preso, y de ahí se transformó en un preso político, hasta que empezó a globalizarse un poco el tema, hubo presiones de distintos lugares del mundo para que Nelson Mandela fuera excarcelado, y cuando salió en libertad hicieron elecciones libres y Nelson Mandela pasó por encima, arrasó con esas elecciones. Político y presidente sudafricano, que te invito, si te interesa un poco la historia de personas que te pueden llegar a inspirar, es una buena persona para leer esa historia. Simone Biles, ¿les suena? Es una gimnasta que hace poquito tuvimos los Juegos Olímpicos. En los últimos 6-7 años ha arrasado con todos los premios en gimnasia. ¿Sí? Gracias a que se dan vuelta arriba de las colchonetas y esas cosas raras, entre tantas otras cosas. John Lennon, músico de los Beatles, ¿no? Autor, cantante, magnífico músico, lo mataron ahí en el año 81, si no recuerdo mal, en la puerta de su casa. Edward Allan Poe, ¿le suena? ¿Sí? Novelista, cuentista corto, fue profesor de universidad, autor de unos libros terroríficos, realmente los cuentos de Edward Allan Poe. Cuando yo los leí en mi adolescencia, me hacían asustar un montón. Y personas como Eric Clapton, que probablemente le guste a Germán y a todos los que son guitarristas y buenos músicos, un genio de la música, que habla de los 79, 80 años, sigue sacándole lustre a la Stratocaster, ¿no ves? La que lo usa a ver con músicos por allá, ¿sí? Todos ellos tienen algo en común. Todos ellos fueron adoptados, fueron no solamente elegidos, como el Señor nos habló hace un par de semanas, sino que fueron adoptados. Creo que el concepto de la adopción, en medio de nuestra congregación hay personas que han sido adoptadas por su familia también. Creo que el concepto de adopción es algo maravilloso,
que se puede hacer y he estado leyendo algunas historias últimamente que son magníficas, pero lo que más me parece magnífico es la historia de Dios con nosotros, que así como hace 2 semanas nos habló que Él nos había elegido entre lo más horrible y las cosas más feas que éramos para hacer esta cantidad de bellezas que hoy tenemos hoy acá. Él nos elige y dice la palabra del Señor que nos adopta. Y dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, el versículo 4 lo leímos hace 2 semanas atrás, dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor lo hizo. Me encanta esta palabra predestinó, que nos dio un destino previo, nos planeó. Él se sentó antes de que se le ocurriera hacer el cielo y la tierra y el universo entero. Y planificó nuestra vida, planificó nuestro horizonte, aún sabiendo todas las cosas, conociendo todas las cosas, siendo un Dios omnisciente y teniendo el poder para todas las cosas, siendo un Dios omnipotente. Él decidió hacer un plan con tu vida y con mi vida, y eso es maravilloso. Creo que de la misma manera que un arquitecto dibuja los planos de un lugar, Dios hizo el plano de tu vida y mi vida y nos dio un propósito, y eso es tremendamente maravilloso. El Señor nos eligió, el Señor nos adoptó y el Señor planificó nuestras vidas paso a paso. Él lo hizo, Él eligió cada una de nuestras vidas, Él nos adoptó y Él planificó cada una de las cosas que teníamos que hacer en nuestra vida. Yo creo que en las oficinas del cielo hay un plano acerca de mi existencia y acerca de la tuya. Dios en su tremendo escritorio, que debe estar ordenado o desordenado, no sé cómo será, lleno de papeles, tiene un proyecto suyo, hecho desde antes de que nada existiera, para que te vaya bien. Qué poco entusiasmo que hay. Germán va a regalar alfajores para todos. Estamos entusiasmados por eso que Dios tiene un plano de tu vida, planificado por Él, soñado por Él, dibujado por Él, pensado, analizado para tu vida y para mi vida, para que te vaya bien. De la misma manera que la estructura de este salón, que originalmente no fue hecho para albergar cultos y actividades, sino para un salón de usos múltiples, para estar contigo en galpón. Este galpón se planificó, se hizo un plano. El edificio de adelante, la parte de adelante del edificio, también se sentó alguien a hacer un croquis y dijo: esto tiene que ir acá, y esto tiene que ir allá, y esto tiene que ir allá. Y estas paredes que vos ves acá, y el techo, el tinglado, y la instalación eléctrica, y la instalación de gas, todo fue planificado antes. Todo lo que vos ves ahora, alguien lo pensó antes, no es que lo fue haciendo de a poquito, ¿no es cierto? Depende de lo que le pintaba. Hay de la misma manera un plano de Dios para tu vida que Él, vuelvo a usar esta palabra, Él planificó desde antes de que todas las cosas sucedieran, porque Él es soberano. Y que Él sea soberano es que Él hace lo que quiere. Le comentaba a Marcela estos días, ¿no? La palabra soberano en el Nuevo Testamento se usa la palabra déspotes. ¿Te suena? Una persona déspota, que es una persona que hace lo que quiere. El Dios que hace lo que quiere, se le ocurrió hacer tu vida y darte un propósito cierto y preciso. Todo está planificado por Dios. Es muy serio, chévere. ¿Te preocupa? Yo sé lo que estás pensando. Este problema que yo estoy viviendo hoy no fue planificado por Dios. Esta situación que está pasando mi hijo, mi hija, mi primo, mi prima, esta separación, esta muerte,
quedarme sin laburo, que me vaya mal en la escuela, no fue planificado por Dios. No, probablemente que te vaya mal en la escuela no fue planificado por Dios. Eso es parte de lo que vos y yo podemos llegar a hacer. Porque no todo lo que pasa en el mundo lo hace Dios, pero todo está dentro del plano que Él tenía planificado para tu vida y para mi vida. Hay cosas que se nos permiten hacer a nosotros, hay cosas que permiten ser por medio de las circunstancias y de las situaciones, por medio de la libertad que vos y yo tenemos, pero todo está dentro del plano que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Nada escapa al poder y a la soberanía de Dios, porque Él hace lo que se le antoja. Ese es el Dios que nos describe la Escritura. A los discípulos, Jesús en medio de la última cena le dice: yo a ustedes los elegí, y ustedes hay uno que es diablo. Y se da media vuelta y lo mira a Judas y dice: sí, lo que tenés que hacer, hacerlo rápido. Había un plan para Judas, había un plan para los demás. Y dice la palabra del Señor que acabamos de leer, que Dios diseñó un plano para tu vida en amor. Dios lo hizo en amor, en un amor como describe el Señor Jesucristo, un amor ágape, un amor que está acostumbrado y decidido a dar sin esperar nada a cambio. Un amor que da, aunque nosotros no le demos amor, es el tipo de amor que Dios tiene para con nosotros. Y hagamos lo que hagamos, Él nos va a amar igual. No es como nosotros, no es como vos, no es como yo, que cuando alguien nos hace algo que nos molesta, no lo amamos tanto. ¿Es así o no es así? ¿O vos sos más santo que Dios? ¿Es así o no es así? Nos hace algo alguien que nos molesta y el nivel de amor nos baja un 2%. ¿Estamos de acuerdo? Un 2%, me cedes un 2%. Dios no es así. Dios no es así. Él tiene un amor extraordinario por vos y por mí. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice: cuando vos y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él decidió amarnos y darnos vida y vida eterna. O sea, que estando en medio de lo más desastroso de nuestras vidas, antes de que todas las cosas empezaran a funcionar, Él decidió darnos vida eterna y entregar la vida de su Hijo Jesús por cada uno de nosotros, para que vos y yo sepamos que si mañana o hoy nos morimos, vamos a la presencia de Dios. Y para que seamos bendecidos por los planes maravillosos que Él tiene para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, un versículo recontra conocido para todos los que leemos habitualmente la palabra del Señor, dice que yo sé muy bien, dice Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. No son planes de calamidad, son planes de bienestar. Bienestar, me encanta esa palabra, bienestar, de estar bien, para darles un futuro y darles una esperanza. Ese es el plan que Dios tiene para vos y para mí. Y eso es maravilloso, porque Él va determinando a lo largo de toda nuestra vida todas las cosas importantes que nos van pasando, porque Él tiene un plan y un proyecto. Cuando yo digo esto, tengo que analizar y que pensar que a Dios no se le escapó que yo naciera en el lugar donde nací y con los padres que nací. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó al tener que pasar por la muerte de mis padres. Dios no se equivocó cuando en mi infancia fui abusado y maltratado sexualmente. Dios no se equivocó porque Dios estaba haciendo algo. Dios no se equivocó al ponerme en una familia con muchas necesidades económicas que nos hizo llegar a vivir necesidades emocionales y necesidades y carencias hasta nuestra adolescencia, en la que me encontré con esta preciosa mujer. Dios no se equivocó con todas esas cosas. Dios no se equivocó en que tenía 9 años y tuve que salir a trabajar. Dios no se equivocó. Dios estaba formando quien soy hoy.
porque tampoco se equivocó en ponerme una madre que no sabía prácticamente ni leer ni escribir y me obligó a los 5 años a ir a estudiar inglés. Si yo te digo cuál fue la primera palabra que yo aprendí a escribir, no fue ni mamá ni papá. La primera palabra que aprendí a escribir en mi vida fue Apple. Le gané a Steve Jobs. Solo para entenderlo. En serio, la primera palabra que aprendí a escribir en mi vida fue Apple, manzana en inglés. Porque mi mamá me obligó a ir a los 5 años a aprender un idioma cuando no era costumbre. No se estudiaba en las escuelas siquiera. Y sin embargo, mi mamá, una señora venida de España, por no decir otra palabra, ¿no? Como se le decía antes a los españoles, ¿sí? Nos obligó de pequeños a hacerlo y eso permitió tener capacidades determinadas y poder estar en determinados lugares y determinados trabajos que me abrieron la puerta a otras cosas porque estaba todo dentro del plan de Dios. El plan de Dios fue que fuera una escuela pública, como muchos de nosotros, excelente. Excelente porque creo que los que son de mi época eran todos excelentes las escuelas en aquel entonces. A Dios no se le escapó nada, absolutamente nada de eso. Dios también permitió que yo me criara en una iglesia con valores cristianos. Y más allá de que pues, pasé mi periodo de alejarme del Señor y de darle espalda y hacer un montón de cosas malísimas en mi vida, tampoco ahí me había escapado de la mano de Dios. Dios tenía un plan, estaba formando el hombre que soy hoy. De la misma manera, Dios está haciendo todo para bien. Dios te eligió y te adoptó y planificó tu vida. Y en la predestinación de Dios aparece esto, de lo cual yo hoy te quiero compartir, que es la adopción. Dios nos adoptó como sus hijos. Yo no sé si vos podés llegar a pensar que Dios quería tener un hijo como yo en su casa. Dios quería tener un hijo como vos en su casa, en su familia, con tus virtudes, pero con tus desastres y tus defectos. Dios dijo, quiero tener a ese tipo o a esa tipa en mi familia. Y eso a mí me parte la cabeza. Porque me quiere tener a mí hoy que soy aparentemente bueno, con mi vida hecha, llamado a un ministerio, bueno, todas esas cosas que nos pasan cuando te pasan determinadas cosas. Pero también Dios adoptó a aquel muchacho que hizo cosas malas, aquel hombre que hizo cosas malas, aquel niño que hizo cosas malas, aquel padre que hizo cosas horribles, aquel esposo que hizo cosas espantosas. Estoy hablando de mí, no de vos. Él deseó tener un hijo como yo en su familia. Él deseó tener un hijo como vos y una hija como vos en su familia. Eso es una bendición. El dueño del universo decidió adoptarnos como hijos. Yo no me hubiera elegido. Yo no me hubiera aguantado. No sé si vos te hubieras aguantado. Yo no me hubiera aguantado. Yo hubiera actuado de otra manera. Hubiera elegido otro tipo de persona que me diera menos trabajo que el que le diera el Señor. No sé vos. Y Él en amor decidió abrazarnos para darnos una vida, un futuro y una esperanza. Y eso nos da beneficios, y me encantan los beneficios de haber sido adoptados por Dios. Uno de los beneficios de haber sido adoptados por Dios es que siempre tenemos Padre. Siempre tenemos Padre. Algunos perdimos los padres hace rato, otros han tenido una relación o tienen aún una relación
delicada, caótica, confrontativa, crítica con su padre. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, Papito. O sea, cuando vos pensás que no sos digno de ser el Hijo de Dios, el Espíritu de Dios que está dentro tuyo, clama desde adentro tuyo, vos tenés papá. Y un papá que es bueno, un papá que es sabio. Y eso a mí me encanta, porque en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, llenos de hijos huérfanos con padres que están vivos, una sociedad degradada, llena de hijos huérfanos cuyos padres están vivos, vos y yo tenemos un Padre que anida en nuestro corazón y que nos abraza y que nos consuela y que nos hace mejores y que siempre estará a nuestro lado para guiarnos, para guardarnos y para bendecirnos. Y es el Espíritu de Dios el que está encargado de decir y repiquetear en tu corazón y en mi corazón, vos sos un hijo de Dios. Por eso cantamos recién, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Tengo quien me defienda, tengo quien me guarde, tengo quien me cuide, tengo quien me provea, tengo quien me restaure. Tenemos un Dios maravilloso, y no solo por sus beneficios, sino por la intimidad y relación que podemos y queremos tener con Él. Es una bendición saber que tenemos Padre. No solo eso, sino que el hecho de tener Padre nos da el beneficio a todos los que hemos sido adoptados, de tener derechos y privilegios. Vos sos un privilegiado de ser un hijo de Dios y una hija de Dios. ¿O no te parece? Hago pausas para que pienses. Sos un privilegiado de ser un hijo de Dios. Gálatas 4:7 sigue la misma línea de pensamiento. Pablo dice, así que ya no eres esclavo, sino que eres hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Heredero es el que recibe las cosas de su padre. Heredero es el que recibe los privilegios de su padre. Heredero es el que recibe los beneficios de vivir dentro de la casa de papá. Y eso es una tremenda bendición. Señor Jesucristo lo cuenta muy bien aquí en tierra. En Lucas capítulo 15 cuenta una historia para que la gente se dé cuenta de qué es lo que pasa cuando Dios pierde algo y lo encuentra y lo busca y vuelve a casa, y da 3 ejemplos acerca de una moneda que se pierde y una mujer que la encuentra, acerca de una oveja que se pierde y un pastor que la encuentra, y da el ejemplo que es precioso de lo que llamamos el hijo pródigo, que es un muchacho, hijo de un padre rico, que de golpe lo da por muerto a su padre y le dice, quiero que me des la herencia, quiero que me des toda la plata antes de que te mueras, y va y se gasta toda la plata en cualquier cosa, y cuando está comiendo de la comida, deseando, dice la palabra del Señor, deseaba comer la comida que le daban a los chanchos, y no se la daban. Tuvo una magnífica idea, dice, voy a volver a mi casa, y me voy a ir a ver a mi padre, y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, haceme como a uno de tus empleados. Y en esta imagen maravillosa, el padre hace oídos sordos cuando él vuelve a la casa. Y cuando él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le tapa la boca, lo manda a bañar, le pone ropa nueva, le pone calzado nuevo, le hace una fiesta, le pone un anillo y le dice, vos sos mi hijo, vamos a hacer fiesta. Esos son los beneficios que Dios tiene para nuestra vida, y es una bendición. Vos y yo no somos empleados de Dios, vos y yo somos hijos e hijas de Dios.
entusiasmate con esto. Y podés tomar de sus privilegios. Y por eso los adoptados, ¿sabés qué podemos hacer? Disponemos de los bienes del Padre. O sea, todo lo que es de Dios es de sus hijos. Porque ya lo leímos antes, nos ha hecho herederos de sus cosas. Vos tenés... ¿Cuántos tienen hijos acá? A ver, levanten la mano. Hijos de más de 4 o 5 años. Levanten la mano. Adolescentes, carnívoros, adultos, tipo marabunta. Bien. Los hijos tienen lo que yo llamo el derecho de heladera. Nosotros tenemos hijos grandes y se fueron de casa. Ellos tienen derecho de heladera. Ellos entran a casa y antes de dar un beso a sus padres, ¿qué hacen? Revisan la heladera y encuentran lo que vos no sabés que tenés. Que normalmente es lo más rico. ¿Y qué hacen? ¿Te piden permiso? ¿Te saludan? No, ¿qué hacen? Abrazan. Ese es el derecho a la heladera. Que no tenemos los padres sobre sus hijos. Porque cuando vamos los hijos, los padres a la casa de los hijos, no le andamos revisando la heladera, ¿sí o no? No le andamos revisando la heladera. No sé si será porque no tienen nada, o será porque tienen, pero no le andamos revisando la heladera. De la misma manera, vos y yo podemos abrir la heladera de Dios y tomar lo que Él dispuso para sus hijos y sus hijas. Esto mismo lo vemos en el final de esa historia que cuenta Jesús acerca de este muchacho que se va. Y cuando vuelve, y ahí están en plena fiesta, y ya lo vistieron, y están todos contentos, llega el otro hijo, el hijo modelo, el hijo que había trabajado toda su vida con el padre, que no le pidió anticipada la herencia, que siguió laburando, que no había cobrado un mango, no tenía ni una caja de oro a nombre suyo, ¿viste? Y agarra y se agarra una bronca de aquella, una bronca de aquella se agarra. Y le dice, nunca me diste ni un pedazo de asado, nunca me hiciste un asado, nunca me chinchulines, nunca un plato de sopa, nunca nada, ¿viste? Y el padre lo mira y le dice, hijo, si todo lo que tengo es tuyo. Ahora, yo me pregunto, ¿andamos así por la vida? Yo quiero abrirle la heladera a Dios. Y creo que tenemos derecho a hacerlo. Porque en esta parábola Él nos cuenta eso. Todo lo mío es de ustedes. Y si no te quieres agarrar a la parábola, agarrate a que somos coherederos con Cristo de todas las cosas y que nos ha hecho herederos. ¿Y el heredero qué hace? Hereda. El heredero tiene cosas que están a su nombre. Tenemos un Padre bondadoso y extremadamente generoso, y seguramente cuando necesitemos cualquier cosa podremos ir a abrir su heladera y comer el mejor chocolate con dulce de leche. Y si dejamos la heladera sin cerrar, no se va a enojar, va a reponer, porque tenemos un Dios al cual no se le acaban las cosas. Somos hijos bendecidos y disponemos de los bienes del Padre. Amén. Los adoptados también llevamos el nombre de la familia de Dios. Vos y yo tenemos el nombre de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, ustedes ya no son extraños, sino que son miembros de la familia de Dios. Vos y yo somos miembros de la familia de Dios. No soy un primo lejano. No soy el tataranieto, el amigo de no sé quién. Yo soy un hijo de Dios. Y vos sos una hija de Dios. Si le entregaste tu vida a Jesús, tenés tu nombre, su nombre en vos, perdón.
El nombre da origen, el nombre da identidad, el nombre da destino. El apellido García es el apellido de mi viejo. Habla de mi origen. ¿Qué soy? ¿Italiano? ¿Qué soy? Español. Celona. ¿Qué sos? Celona. Rizzo. ¿Qué sos? Petruccelli. Nos invadieron los italianos. Tucumán, pues. Nos habla del origen, nos habla de la identidad. El ser de la familia de Dios nos da identidad, nos dice, venimos de Dios, somos de Dios y a Dios vamos. La palabra del Señor dice eso. Dios nos dio el nombre de hijos e hijas de Dios. Es el mejor título que podemos tener vos y yo. No el de siervos, no el de empleados, no el de cristianos. El mejor título que podemos tener es el de hijos e hijas de Dios. Es una bendición. Abba, Padre, estar contigo es una bendición. Acabamos de cantar. Hace un mes y pico atrás leí una historia, no sé si ustedes lo leyeron, de un hombre de 62 años, la edad que tengo yo, abuelo, que lo adoptaron. ¿Lo leyeron? En Borán, en Salta, ¿viste? Borán, provincia de Salta. Un hombre de 62 años lo adoptó un hombre de 76 años. Sí, ¿cómo es esto? Yo vi el título y me llamó la atención. ¿Yo sabes lo que pensé? Acá hay burro. Entonces, cuenta la noticia que lo que sucede es que se presenta el hombre de 76 años que quiere adoptar a alguien de 62 años. Y la jueza a la cual se le presentaron los papeles tuvo el mismo pensamiento que este humilde hermano tuyo. ¿Qué pensó? Acá hay burro. Si lo primero que hicieron era decir, el hombre de 76 años estaba en sus cabales y no tenía, hicieron todo un tema, esto que hacen los psicólogos, ¿cómo se llama? Evaluación psicotécnica, qué sé yo, para ver si el tipo estaba pirado o estaba bien, si estaba en sus cabales, si no había propiedades de por medio, si el hombre de 76 años tenía otros hijos o no tenía hijos. Resulta que el hombre de 76 años estaba casado con una mujer de 80 y pico, y el hombre de 76 años quería adoptar al hombre de 62 años. Cuando viste que somos un expediente, ¿no? Siempre cuando vos presentás algo al banco, a la escuela, cuando vos presentás a tu hijo, cuando mandás a tu hijo a la escuela, tu hijo no es un hijo, ¿qué es? Es un legajo. Hasta que aparece en la escuela, tu hijo y tu hija es un legajo. Vos para la nación y yo también somos un número, un quid, un DNI, hasta que conocemos a la persona. Y esta mujer empieza a investigar y descubre que el hombre de 62 años, era hijo de la esposa de este hombre, que cuando tenía apenas unos meses, la mujer tenía 17 años, algo así, había tenido un hijo y el marido la dejó. Un tal Ruiz era, él se apellidaba Ruiz, y ahí estuvo con la mujer por la vida durante un par de años, hasta que conoció a un hombre, y ese hombre se casó con ella. Y ese hombre lo trató al pibe como si fuera su hijo. Durante 60 años lo trató como si fuera su hijo. Cuando llegó a los 76 le dijo, te quiero dar mi apellido, porque antes no se lo había permitido. Metieron el trámite y ahora Ruiz, papá de Ruiz y abuelo de Ruiz, es González. Y en el momento que le dio este hombre a la jueza, fue sencillamente, él fue siempre mi hijo en todos los sentidos. Cuando yo leí eso, algo me hizo en la cabeza. Digo, es como Dios. Yo siempre he sido su hijo en todos los sentidos.
cuando hice las cosas bien y cuando hice las cosas mal. Siempre fui su hijo en todos sus sentidos. Con la diferencia que a mí me dio nombre desde el principio. Con la diferencia que el trámite de adopción lo hizo en Cristo Jesús, para que vos y yo, tengamos vida y vida en abundancia. Somos hijos preciosos de Dios, adoptados por la sangre de Cristo. Me gustaría redondearlo en esta tarde y pensar un poco juntos acerca de que los que somos adoptados tenemos disciplina garantizada. Y me encanta como el autor de Hebreos en el capítulo 12 dice algo maravilloso. Desde el capítulo 12, si te va más o menos en algunas cosas mal en la vida, o estás pensando que Dios te está castigando y que la vida no es justa con vos y esas cosas, ¿cuántos piensan esto a veces? Que la vida no es justa conmigo. ¿Cuántos piensan esto? No, la vida no es tan justa conmigo. Pero yo soy muy bueno y me merezco cosas mejores. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, anda Hebreos capítulo 12. Anda despacito, yo ya te advierto que te vas a encontrar con un padre que habla acerca de por qué nos pasan determinadas cosas. Y en el versículo 7 dice, lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios os está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre lo disciplina? ¿Cuántos fueron hijos disciplinados? Porque los disciplinaban sus padres, ¿sabes? Disciplinados, no que ¡ay! Me mandó a lavar los platos. ¿Cuántos fueron disciplinados en serio? Mira. Bien. Que nos sacudieron con ganas. ¿Qué proceso eso, no? Cuando uno recibe sanidad de parte de Dios. Yo pensé que mis padres fueron injustos conmigo. Como tal vez vos pensás o pensaste que tus padres fueron injustos con vos. Hasta que un día, cuando maduré, me di cuenta que yo le importaba demasiado a mis padres para que me dejaran hacer lo que a mí me parecía. Yo le importaba demasiado a mis padres como para que me dejaran hacer lo que fue. Por eso, supongo, no sé, ¿no? Pero si lo tenemos a Mateo dando vueltas por ahí, y él va a meter los dedos en un enchufe, yo no creo que los padres le digan al nene, mira niño, te voy a dar un manual no hay manual. ¿Cuál es el manual para eso? Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el manual para que el nene no meta más el dedo en el enchufe? ¿Cómo? No y no. Y si sigue con los dedos, ¿qué haces? Sacudorle la mano. ¿Bien? Yo le aviso a todos los que van a estar analizando este video ahora en el futuro, del gobierno, donde fuera, que están contestando ellos, no yo. Sí, que acá defendemos el maltrato animal, pero el maltrato hacia humanos también. ¿Qué hacemos? Lo disciplinamos. Le decimos no y esto, aunque el niño no entienda. Y cuando vos lo debés golpear en la mano, creo, ¿no? Sí. Bueno, nadie está juzgándote. ¿Lo golpeás o no lo golpeás? A Mateo no, todavía no. Ya llega, Mateo. Ya llegará el momento. Bueno, al otro. Aquí así, ¿no? Lo pide a gritos. Pide a gritos. Dice que los hijos de él piden a gritos. Pero, o sea, vos cuando lo golpeás, es para su bien. Porque sos un buen padre. Porque si vos dejás que tu hijo meta los dedos en el enchufe y no le pegás un grito, o si no le pegás un chivo, y tu hijo se electrocuta, vos sos un pésimo padre. Te lo digo así en derecho. Si vos le das a leer el manual de Electrotecnia 1, sos un mal padre.
tu hijo necesita un chivo. ¿Sí? Estoy hablando en ese caso, no me voy a meter en todos casos. Entonces, a veces pensamos que, como yo pensaba con mis padres, que ellos no me entendían, y después entendí, vuelvo a esto, le importaba demasiado a mis padres como para que me dejaran hacer lo que yo quisiera. Y vos y yo le importamos demasiado a Dios para que nos deje hacer lo que queramos. Por eso vienen determinados chicos de parte de Dios. Por eso vienen determinadas correcciones de parte de Dios. Por eso vienen determinadas situaciones de vida que nos obligan a enderezar el barco. O que recién después, cuando maduramos, descubrimos, esto fue porque Dios me amaba. ¿Te acuerdas que te conté que a los 5 años a mí me obligaron a ir a iglesia? Bueno, yo durante muchos años estuve convencido que mi madre había sido una pésima madre porque me había mandado a estudiar inglés. Mi madre fue una genia. ¿Sabes por qué te digo? Porque ella me mandó a los 5 años a estudiar inglés. A los 10 años yo tenía el título de maestro de inglés y a los 12 me faltaban meses para recibirme de profesor de inglés, a los 12 años. Y yo estaba re podrido en inglés. Entonces mi hija me dice, tenía 11 años y 3 cuartos, y me dice, si no quería estudiar más inglés, yo ya la tenía re podrida a mi mamá que no quería estudiar inglés. Hacía 7 años que venía estudiando inglés. Y mi mamá me dice, si no querés estudiar más inglés, no estudies más. Y yo vi que se me abrió la luz. Fue un segundo, porque automáticamente, porque Dios me había dado un cachito de inteligencia en aquel entonces, pensé, ahora no me conviene. Ni a palo. Entonces, me largó cuando ella sabía que yo ya estaba ahí, ¿viste? Entonces, pum, me metí, terminé, y ¿sabes lo que me mandé? Dije, ahora, nunca más te agarro un libro de inglés. Nunca más. Después me agarró en la secundaria, tenía inglés, ¿viste? Le podía enseñar a la profe, en serio. Entonces la profe me responda. No lo digo por favor, era una cuestión en serio. Entonces la profesora ya no sabía qué hacer conmigo, entonces me pedía que lo ayudara. Yo era el ayudante de cátedra a los 12 años, porque la profesora. Porque si no, yo no fui un buen adolescente, fue un pésimo adolescente. Imagínate como alumno. Y si te aburrís en una clase, entonces la mujer me ponía ahí para... Yo había hecho una promesa, nunca voy a dar un libro de inglés, nunca voy a hacer nada. Una vez a los 18 años se me abre una puerta laboral en un trabajo donde estaba, porque necesitaban a alguien que necesitara leer un libro manual que venía de Estados Unidos para hacer una aplicación en una empresa de aviación donde yo estaba trabajando. ¿Sabés quién lo pudo hacer? Yo. Y ahí encontré que Dios me había abierto, me había preparado para algo, pero ¿sabes lo que pasa? Te das cuenta tarde. Entonces, como les estoy hablando, la mayoría somos adultos grandes, inteligentes, muy adultos y muy maduros hoy acá. Hace rato que nadie te trata así. Entusiasmate. Estoy hablando con gente muy inteligente, muy madura, muy adulta, muy responsable y que sabe pensar bien. Entonces, nos damos cuenta automáticamente que todo lo que le sucede a los hijos de Dios es para bien cuando decidimos amarle a Él. Y abrazar
el plan y el proyecto que Él tiene para nuestra vida, que incluye la disciplina, que incluye el ser corregidos, que incluye aún de grandes, que nos pasen cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque algo todavía tenemos para aprender. Bueno, Dios nos eligió, Dios nos adoptó, Dios planificó nuestras vidas. Y creo que lo que tenemos que empezar a pensar en esta etapa de nuestra vida es ¿qué necesito aprender de esto? ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Por qué me pasó esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Dónde encajará esto en el plan de Dios? Ahora te voy a decir algo. Esa pared que está ahí, o aquella que todos ven que está ahí, así no se distraen con aquella pared que está ahí, nunca supo para qué estuvo ahí, pero tiene una función determinada que todos disfrutamos. Y tal vez vos nunca sepas por qué determinadas cosas, pero tenemos que empezar a pensar que por algo Dios me hizo pared, por algo Dios me pintó, primero era ladrillo, después me revocó, después me hizo el fino, después me tiró enduido, después me pintó y después me cambió de color. Y después tal vez un día tuve humedad y yo no me di cuenta, porque la pared no se da cuenta que tiene humedad. Y Dios mandó a alguien para que me picaran. Y cuando yo estaba listo y terminado, me empezaron a picar de nuevo. Y llegaron de nuevo hasta el ladrillo, y vinieron las situaciones, y vinieron los problemas, y vinieron las cosas que no me gustan. Y Dios estaba trabajando en mí y en vos para cumplir el plan genial, universal, que Él tiene para que vos hagas y cumplas un propósito que Dios tiene en Cristo Jesús para tu vida. No sos un accidente, sos un plan maravilloso de Dios. Él decidió tener un hijo y una hija como vos. Tal vez aún hoy hay alguno que no sabe que está con los papeles preparados de parte de Dios y nunca firmó su parte del derecho a adopción, como este de 62, ¿viste? Que él tuvo que firmar que quería ser adoptado por el papá de 76, que había sido su papá siempre. Y tal vez sea la primera, la segunda, la tercera vez, ¿viste? Que vos venís a una iglesia o escuchás estas cosas o lo que fuere, y vos no sabés que Dios ya te había elegido para que vos seas su hijo o su hija. Y como leímos en un principio, Dios lo hizo en Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso vino Jesús. ¿Sabes por qué vino Jesús? A morir. No solamente para ejemplo, sino para que vos y yo pudiéramos ser adoptados por Dios como hijos. Ese fue el plan de Dios. Y ese fue el costo que pagó nuestro Padre. La muerte de su Hijo, del más maravilloso, del mejor de todos nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y fuéramos parte de su familia. Si lo primero que te quiero decir, y esto es para muy pocos, si vos nunca le entregaste tu vida a Dios, si nunca firmaste tu parte del pacto, la parte del pacto es sencillamente: quiero ser tu hijo, entiendo que estuve fuera de casa y hoy entiendo por todo esto que Jesús dio su vida por mí y hoy decido firmar mi parte. Y con una oración, como este hombre firmó, no recuerdo el nombre de empezó a firmar González. Hoy vos podés firmar hija de Dios, hijo de Dios, sencillamente orando y diciéndole a Dios: Señor, gracias, me arrepiento de mi vida pasada, vuelvo a casa, quiero que me tomes como hijo. Si nunca hiciste esta oración, yo te pido que levantes la mano, quiero orar con vos para que la hagamos juntos.
queda para levantar la mano y que conversemos después, dentro de 10 minutos, 5 cuando terminemos, conversamos después, todo bien. Pero tu nombre está escrito en el libro de familia de Dios. Y tal vez para nosotros, para los que tienen claro que son hijos, pero se olvidaron de que tienen padre, un padre que ama. Se olvidaron que tienen beneficios y andan a veces por la vida como deseando la comida de los chanchos, y Dios tiene asado, no comida de chancho. Si andás sin padre espiritual, que es Dios, si partiste, porque esa es otra cosa que nos pasa, ¿viste? En medio de estar en medio de la familia, uno a veces no valora las cosas. Viste que no tiene familia, a lo mejor tiene papá, mamá, la valora hasta ahí, hasta que un día se enferma, o se pone viejo, tiene un accidente, o se está por morir, o se muere. Entonces ahí, como decíamos el otro día, ahí valoramos más, ¿viste? O te llevas más o menos con tu hermano, con tu hermana, y después un día pasa algo y te das cuenta que somos cortitos, ¿viste? Y decís, che, tengo que valorar esto. O viene para tu cumpleaños y te pone más contento que lo que creías. Entonces, esto también pasa en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos que los hermanos están, que los hermanos mayores están, que los tíos están. Pero forman parte del bullicio de la fiesta y no valoramos internamente el que somos parte de la familia de Dios. Y tal vez te hayas olvidado, y por eso ha venido esta palabra de parte del Señor. Te has olvidado que tenés padre, el Padre posta, y que tenés hermanos que Dios eligió para que formen parte de tu vida y de tu familia espiritual. Si estás ahí, que te habías olvidado, yo quiero que oremos juntos. Que le podamos decir al Señor con sencillez, Señor, ahora que no había valorado todo esto que estamos diciendo. Está ahí, lo sabía, pero lo valoré. Es como el abuelito, ¿viste? Que el abuelito está, pero no lo vas a visitar en 2 años. Y un día el abuelito se enferma y lo vas a visitar. ¿Viste? O va a un hogar y lo vas a visitar. Y ni te cuento si llegas tarde, ¿no? Nosotros tenemos un papá que es así. Tenemos familia, vos sos familia, vos sos hijo o una hija de Dios. Si estás en este proceso, si te cuesta, si estás entre los que andaban sin documentos, sin familia, te invito a que te pongas de pie. Quiero hablar con vos. Sí, quiero hablar con vos. No es vergonzoso decir, yo andaba así, yo no andaba valorando tanto lo que Dios hace y me da. Y la verdad, tengo derecho de ladera. Si andás como mendigo en algunas cosas, te sentís una víctima y te olvidaste que sos un hijo o una hija, creo que es el momento de decir, escuché, la verdad que sí, la verdad que voy a empezar a valorar de una manera diferente el ser hijo de Dios, porque me adoptó. Todo lo valora mucho, tu cerebro se lo valora mucho, por eso no lo valoré, ¿verdad? Queremos sencillamente hablar con vos, que Dios pueda sanar esas cosas, que nos ayude, y aunque restaure las relaciones entre familiares. Tal vez no valoraste tanto los maravillosos hermanos que Dios te elija. Señor, bendiga la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te agradezco tanto por eso, Señor. Primero te agradezco por la vida maravillosa que nos diste como hijos e hijas tuyos. Segundo, Señor, quiero orar por cada uno de los que en valentía reconocen que anduvieron medios sin
familia, sin valorar, sin disfrutar, porque a veces uno decide no disfrutar de las cosas. Te ruego que acomode los pensamientos de cada uno de los que están acá, Señor, que tomes sus corazones, que los abraces, Señor, que abraces sus corazones, que abraces sus pensamientos y se los redirijas hacia vos, y que traigas calma en su corazón y sanes, Señor, todo dolor.